y intentando aquí se engañar. abre otro melón. Y hoy empezamos con un tema un poquito polémico. Polémico e instructivo. Y siempre es como una responsabilidad de que esa gente vino a tu clase porque a lo mejor está agobiado de trabajo y quería divertirse porque está... Entonces yo intento... Yo he tenido, por ejemplo, clases donde algún alumno me rompe la cabeza con una pregunta y yo digo, "Oh", porque obviamente no son ni el mismo nivel de figura, ni las personas se tratan igual. Eso si hablamos de adultos, pero si hablamos de niños hay que tener mucho cuidado. ¡Saluda! Mega 3. ¡Pa! Hola gente, bienvenidos. Hoy volvemos con Avin y esta persona... ¿Y esto que ves por aquí? El invitado que no puede faltar. Que es Polo. A petición del público yo lo he dejado, así que... Ajá. Ahí Siempre está. muy Hola a acertado, todos. Polo. Bueno, hoy vamos a tocar un tema un poquito polémico para mucha gente, porque vamos a hablar sobre cómo empezar a ser un profesor de salsa. ¿Cuál es el momento correcto? ¿Se necesita ser el mejor bailarín del mundo? ¿Se necesita ser un buen profesor? ¿Necesitas tener metodología? Que aplica para salsa, para bachata, para Para bailes todo. en general. Pero nosotros vamos a hablar específicamente del mundo salsero. Lo mismo, es polémico porque hay gente que afirma que para ser un buen profesor, pues tienes que también ser tú capaz de hacer todo lo que tú me estás pidiendo. Por ejemplo, tú no me vas a mí a enseñar clases de giro si yo no te veo a ti girar. Pero también ahí entra el otro punto. Tú tienes que ser un bailarín excelente y el mejor para poder también ser un gran profesor de baile. Ahí es donde está el tema. A ver, yo creo que hay un mínimo en la ejecución. Obviamente, pues sí, las cosas básicas tal. Y puedes saber girar, pero yo creo que no necesariamente tienes que dar 18 piruetas en eje. Pero puedes enseñar o ser capaz de ser un profesor que lleve a alguien que tiene el talento o la capacidad, porque también hablamos de capacidades, que pueda lograr ayudar a esa persona, a ese alumno, a lograr ese objetivo. Entonces, para empezar, ¿en qué momento un bailarín sabe que está listo para empezar a dar clases? Yo voy a hablar de mi caso. Tú realmente no sabes que estás listo para dar clases. Tú casi siempre vas a generarte por diferentes casualidades, de que te invitaron, de que estás haciendo algo, pero sí es muy importante para mí que tú por lo menos sepas que lo que tú vas a enseñar al menos tiene un fundamento, tiene algo. Porque ponerse a inventar, eso tiene patas cortas. La gente a lo mejor tú tendrás carisma y los atraerás al principio, pero llega un momento donde todo eso se cae y la gente se da cuenta de que tú estás mintiendo. ¿Cuántos nos conocemos así? Sí. Entonces yo creo que el primer punto sería la formación. En el momento que ya tienes formación o confías en los maestros y en la información que te están dando. Y también algo que nosotros siempre le compartimos a nuestros chicos y por lo que siempre le llevamos profes invitados a la compañía, a los alumnos cuando podemos en clases regulares, es para que ellos vean que le van a decir lo mismo. O sea, básicamente, siempre y cuando esté dentro del mismo estilo, compartimos fundamentos, compartimos... A mí me encanta cuando llega, por ejemplo, Alicia o cuando hemos invitado a otro profesor a nuestra compañía a dar clase, es cuidado con el básico, o Yaisa, los hombros aquí, la contraposición. Entonces, como son fundamentos, podemos tener otra metodología, otra manera de enseñarlo, pero al final se trabaja lo mismo. Entonces, hay muchas veces que invitamos hasta a estos artistas o a estos profesionales a dar clases para que vean lo que les estamos enseñando es válido. Y que también es otra forma de explicarlo. A lo mejor yo lo explico de una manera y de repente este artista lo explica de otra y también entra allí. O sea que toda opinión es válida y también es válida cuando no coinciden exactamente con nosotros, porque allí es donde también tú empiezas a contrastar. A nosotros nos encanta probar diferentes técnicas, pero al final decimos, la probé y esto no me convenció, no lo voy a hacer, pero yo lo intenté hasta que me demuestren que eso de verdad tiene fundamento. Y por el contrario también hay veces que nosotros teníamos una manera muy buena de hacer las cosas, ¿no? Y por ejemplo con algún paso, alguna preparación y de repente vienen y nos explican otro y es como... Es que esto está mucho mejor. No significa que lo que ya tú trabajabas esté mal, sino que ahora con este detallito o esta colocación, pues ahora lo potencias y te cansas menos, por ejemplo. O giras más. Entonces, primer punto, la formación. Porque realmente a nivel de experiencia, que ahí es donde yo quiero pasar, yo creo que los años y también el don de gente, la metodología, la manera que tú vas a tener de armar tu clase, te lo va a dar el tiempo. Porque una cosa es, por ejemplo, cuando somos padres, yo soy padre de un gato. en la medida en la que tú vas siendo padre, pues te vas encontrando en el camino cómo ser buen padre y cómo ser, en este caso, buen profesor. Y que yo recuerdo mi primer día haciendo clases, nerviosísimo, o sea, obviamente los nervios te juegan mala y era un niño, pasada. Yo también. Yo di clases desde los 15 años. También que aparentaba más, yo sé que ahora no, yo sé que ahora aparento 20. Ahora aparentas la edad que aparentabas allá igualmente. igualmente. Y claro, yo también quería como imponer ese respeto y todo. Y claro, los nervios a veces te juegan mala pasada. Pero hoy en día agradezco todo ese camino porque no fue que empecé con 15 años sin experiencia. Ya yo tenía ya un tiempo trabajando allí y ahí es importante, no sé si está en alguna de las preguntas, también que nosotros como profesores demos la oportunidad a otras personas que están comenzando también para que intenten, porque no es lo mismo dominar una clase entera que, oye, intenta explicar esta parte de la clase como manera de práctica en general. Eso ayuda
un montón. Puntito para Latinoamérica, Hispanoamérica, países de allá, No, porque ya es un lío, sí, porque yo mira, digo, listo, a mí no me ya molesta. después Iberoamérica, bueno. Como le quieran decir, yo le voy a seguir diciendo Latinoamérica porque ustedes me entienden. Mira, puntito para Latinoamérica. En Latinoamérica es verdad que somos un poco sectas de academias y de escuelas, Sí, somos pero muy de mi es escuela otro es la tema, mejor. eso es otro tema, pero también es verdad que lo bueno es que nos preparaban en nuestras escuelas para ser los próximos profesores de esa escuela, con esa metodología, con esa manera de enseñar, con esa forma, esa figura, esa técnica. Y sí es verdad que a mí también cuando me empezaron a ofrecer, oye, Dani, ¿quieres dar clase? El primer paso no era soltarme a dar una clase, era ser asistente del profesor de ahí, vente a esta clase, vente a una clase de Sí. básico, ven a una clase de intermedio y ven a una clase avanzada, porque obviamente no son ni el mismo nivel de figura, ni las personas se tratan igual. Tú a un avanzado le puedes regañar porque no porque se le está olvidando un fundamento o cómo pisa algo, ¿no? Pero a una persona básica que no sabe absolutamente nada, Totalmente. es como, muy bien, Gordy, sigue así, y lo está haciendo muy mal, Hay que pero saber motivar a la gente y hay que saber mantenerla ahí exactamente. con ganas de más. Entonces, yo creo que hay un puntito para Latinoamérica, Sí. específicamente Venezuela, que sí es verdad que a mí me prepararon. Y ya luego Eso lo que sería te lo digo, ideal, pero también sabemos que hay personas que por condición, qué sé yo, emigraron a otro país y te están ofreciendo una oportunidad de dar una clase que quizá tú no eres tan bueno allí, pues bueno, ahí ya entra otro punto que es la responsabilidad tuya de yo asumí esto, ahora yo voy a informarme Sí. y a ir buscando recursos para eso. Porque hay Sí. gente que dice que sí, sin más, se inventa absolutamente todo, que la inventiva está muy bien, te da puntos, pero hasta cierto nivel. Hay que también saber los fundamentos. Eso es. Y bueno, así que también cuando vean que algún maestro le está dando paso a un estudiante para, en su clase, ¿no? Explicar algo, para enseñar, apóyenle, apóyenle, porque probablemente ese muchacho está más nervioso que tú. Así es, Así así que es. nada, eso por ahí. Por otra parte, mira, me respondiste ya esta pregunta, que recuerdas tu primera clase como profe. Ya está, te Se me adelantaste. fue la voz a media clase porque nosotros empezamos dando clase en Cubana, en casino, rueda de casino. Y ahí hay que estar cantando constantemente. Y a media clase ya yo me quedé sin voz que intentaba decir algo y no podía, o sea, tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para que terminarla, pero bueno, la gente también entendía que estaba un poco nervioso y que era cosas de las primeras clases. Yo no recuerdo nada traumático en mi experiencia, realmente ahora mismo no sé si tengo alguna... Nací siendo profesor. No, no, Yo sí profesor, se pero me dio la así, gente sin- sabe que a mí me gusta la gente, entonces yo, pues, en ese aspecto, pues, siempre fui como, venga, está esto. Y me lo he tomado bastante relajado, pero sí es verdad que yo hasta ahora mismo, hoy lo hablaba con los chiquillos, mis pollitos de Elite Studio, saludos. Cuando yo empecé a dar clase en Elite, y tú que me has dado alguna suplencia ahí, tú ves que son bailarines y pillan todo muy rápido, pero no saben mucho de salsa, por lo menos el primer año de élite, el segundo ya tiene un año dando clases, pero es como te vuelves a encontrar en cómo lo que ya sé lo transfiero a estos, que tienen que Exactamente, hay ir que rápido, adaptarlo. pero no muy rápido. Y a diferencia de nuestros alumnos de los lunes, que no son bailarines profesionales, pero saben, son salseros, entonces Exactamente. saben mucho más. Entonces, al final, este camino, la experiencia con un nivel, con otro, con gente que quiere una clase profesional, con gente que quiere una clase más regular, algo para divertirse y para lo social, tú vas aprendiendo cómo organizar, ¿no? Y cómo tener tus cajitas Y saber cuándo adaptarte, clase. porque cuántas veces nosotros no hemos preparado una clase para Sí. un congreso, por ejemplo, y en lo que llegamos al congreso analizamos cómo está el público en general Y ahí y Vin y yo nosotros nos viéndonos y sabemos esto no va. O aprieta, o también, O mira, vamos la que gente... la gente está aquí, entonces claro, siempre vamos teniendo como algún plan alternativo Entonces, para hacerlo. ¿qué sería eso? Adaptabilidad. Exactamente. Y Creo para- que eso es lo que un profesor tiene que hacer, sobre todo para llegar a un público más amplio. Porque si tú Ujú. solo tienes una manera de explicarlo, quizá a esta gente sí le viene muy bien, pero a los demás no. Y tú tienes que saber cómo ir llegando a cada uno. Eso también te lo da el tiempo, pero también el observar. Porque, Yo me voy a meter más deep. a ver. Y también yo creo que un poco lo que te guste enseñar, o sea, lo que te guste tú Sí. como profesor, que los alumnos consigan algo, o sea, Sí, pero sabes que porque yo a veces veo profesores que yo voy a dar mi clase porque esto es así, Así avanzado, mismo. así difícil y ya está, el que no lo agarró, no lo agarró. Vamos. Pero por eso no es porque a ti te guste hacer esto, lo voy a dar sin que la gente... No, a mí me gusta que la gente entienda. No es nada más lo que a mí me gusta hacer, sino me gusta que la gente se lleve algo. Y eso es mentira que la gente se va a acordar absolutamente de toda tu clase. Pero con que tú logres que Sí. alguna frasecita o que algún ejercicio, algo se lo lleve, ya eso va sumando. Que también es verdad, ojo, aquí un punto para los profesores, si es una clase de nivel avanzado y en un congreso te dicen avanzado y tú te estás metiendo y eres básico, pues bajo tu responsabilidad. Sí, ahí sufro luego no yo. digas que el profesor es, porque no. Dani puede confirmarlo, ahí sufro yo, porque a mí me da mucha pena cuando veo a alguien que está, aunque no sea la Y yo, clase, Avin, sigue que nos pusieron y yo avanzado. sigo, entonces yo intento como decirle por lo menos algo solo a esa persona en concreto que sea básico y ya sigo con la demás
más clases, pero siempre intento por lo O menos a veces decir la clase de algo. los lunes. Veo uno que está ahí. Todo se para para esa persona. Un ratito y ya después sigo. Solo una cosita para que salga Está bien, suceda está bien, algo. pero bueno. Ok, eso por ahí, la parte de la adaptabilidad, la formación, yo creo que es importantísimo. Confiar en el tiempo que tienes. Te puedes comparar con un profesor que tiene ya muchísima experiencia. Aprende de él, ve a clases, dependiendo de cuál sea tu objetivo, ¿no? Nosotros muchas veces entramos a los congresos, a clases de nivel básico, a ver cómo explican cosas y yo digo, oye, esto me encanta, o esta dinámica me Sí. encanta. O de O cosas que ya yo esta... sé, pero de repente digo, oye, esta persona lo explica de otra manera que a lo mejor y Sí, demás. Entonces, nos gusta. sí, Nos gusta esas cositas. te tiene que gustar. Ahora, por la parte de la metodología, ¿qué habilidades pedagógicas necesita desarrollar un bailarín antes de enseñar? Primero, creo yo que el tono de voz, eso yo es algo de lo que más me costaba, tiene que de verdad ser claro. Cuando tú tienes una clase donde todos los alumnos están en toda la clase así, como y no escucho y no entiendo, ya ahí se te va dispersando la gente. Entonces tú tienes que Sí, tener como una presencia sí. en tu voz y por supuesto en tu Y seguridad. gestualidad para que la gente confíe en lo que tú estás haciendo, porque la gente que está allí no está viendo que, "Ay, vamos a ver qué me puede este profesor". No, él está confiando con que tú lo vas a ayudar Sí. y que con que tú eres lo más en ese momento. Mira, y la ¿Vale? confianza viene hasta... Yo he tenido, por ejemplo, clases donde algún alumno me rompe la cabeza con una pregunta y yo digo, "Oh", no, por ejemplo, cuando estoy solo y no estoy contigo, yo digo, ya déjame preguntárselo a Irving, la semana que viene les digo, pero se los digo así con ¿No? naturalidad. O cuando uno no Hay sabe, que saber... también reconocer, porque cuando todo el profesor se cree señor Típico, mira, perfección, típico. No me acuerdo de la secuencia. Y hay veces, yo he visto como en clase hay profesores que esto era así. Y era como, no, no era así. Y tú te vas a muerte con que era así. No te acuerdas, admítelo, no pasa nada. Y eso también es confianza y seguridad. así es. Porque los alumnos se dan cuenta. Entonces, Sí, admitir... la gente cree ok, tú sabes más de baile en teoría porque le estás dando clase a ellos, pero esa gente ha visto clases de algo en su vida. En su Entonces, vida. tú te das cuenta cuando alguien te está o mintiendo o Uy, y intentando aquí se abre engañar. otro melón. Eso sí hablamos de adultos, pero si hablamos de niños hay que tener mucho cuidado. Sí, tiene una Hay que tener responsabilidad mucho mayor. cuidado porque ya si el tema de la seguridad, la confianza es importante, buah, ya con niños y con adolescentes es como, hay que tener mucho cuidado. Aparte que los niños, que me parece maravilloso esa parte de que ellos lo intentan todo sin pensar que van a ser menos o más que el de al lado. No, Mi ellos lo niño. están intentando. Y si no les sale bien, es verdad, Paul, es verdad, tienes toda la razón. ¿Cómo interrumpe? Y si no le sale bien o algo no está saliendo, está bien que también aprendan disciplina, porque también decir como que todo está, no pasa nada, no, y ser un poco Estricto, estricto, sí, porque eso totalmente. también se aprende allí, pero hay que saber muy bien Y yo cómo, creo cómo que también decirlo. muchas veces lo que le viene bien a los niños de alguna actividad, el deporte, el arte, es eso, que tú tienes que seguir unas normas, tú tienes que venir vestido de negro, tú tienes que llegar puntual y al final eso te Sí. forma un carácter, porque a tu profesor le ves con respeto y a tus padres les ves con confianza, entonces ya cuando hay confianza en algo, pues al final se fractura un poco, no sé. Yo siempre he tenido, no sé, la búsqueda del equilibrio entre Creo que sí que que yo va a voy a decir. ser muy amigable, pero también necesito que me respetes. Porque también cuando la gente está... Vamos a hablar de los tipos de alumnos, porque también esto, a ver, cuando está el alumno, Es que es un tema bueno. el confianzudo, No, vamos a quedarnos el que con los profes. se interrumpe cada rato la clase, Sí. porque un momento está bien, o sea, genera como un momento de diversión, pero cuando está cada rato interrumpiendo la clase para ni siquiera algo productivo, sino para hacer una broma, Está bien, ese tipo de alumno es necesario porque sí, rompe un poco el hielo pero y no está muy todo el bien. rato. No vamos a hablar de los tipos de alumnos. Después vamos a eso. Mira, vamos a devolvernos. Hubo algo que quería decir, que era de la parte de la pedagogía, habilidades, palabras claves. Es importante el saber cómo expresarte en creo que esto es así. ¿Crees o lo sabes? Si no lo Sí. sabes, no pasa nada. O sea, creo. A Daniel ¿no? le da un tic cada vez que cuando hacemos como le brindamos la oportunidad a alguno de nuestros chicos de las compañías para dar clases, cuando dicen, bueno, esto es como así. ¿Cómo así? ¿Cómo que es o no es así? O sea, ¿se parece o no? O sea, hay que Esto ser... es así. Y porque yo O está repetimos. inspirado en... o, Claro, ¿sabes? Pero... o nos devolvemos a la primera parte. Lo que yo he aprendido, lo he aprendido así. Así que yo te puedo decir con propiedad que la técnica que yo utilizo es esta. Entonces no es como Sí. así, es así, ¿entiendes? Refrescando el conocimiento en cuanto a la formación, luego se puede cambiar. Pero en ese momento donde yo te lo estoy dando, es así. También hay que tener cuidado con los no, ¿vale? Así como hablo con propiedad para decirte esto es así,
también hay que tener cuidado con esto no es así, porque hay muchas maneras para De explicar una cosa. de explicar una cosa, Y de lo mismo que llegar, hablábamos de la hacerlo. metodología, nosotros lo intentamos y cuando nosotros lo vamos a explicar decimos, oye, mira, esta metodología hay otras, a nosotros no nos ha servido, pero a esa gente sí le sirve. O sea, también es ir encontrando Sí. como cada cosita Y, de, y de a cada veces lo uno. que damos es opciones. Sí. Mira, están estas 3 opciones. Esta es la que más me gusta a mí porque a mí, en mi baile... Nos ha pasado juntos en clase. Sí. Que dice, bueno, Dani lo prefiere así, yo lo prefiero de la otra manera. Y al final es ir probando, porque es como, no sé, hasta el gusto por la Sí. comida, cuál te gusta más a ti y cuál te gusta más a mí. Y ya está. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con el tema de las palabras Exactamente. al decir las cosas. Ok, errores comunes que cometen los nuevos profesores. A ver, yo voy a dar una que yo creo que también va a depender del país o del público, que es que quieren llegar siendo una clase súper chistoso, súper tal, y a veces se les va por otro lado la clase y no es. Es decir, por ejemplo, llegamos a España, no es el mismo humor que en Latinoamérica, y de repente tú lanzabas una frase como que ya tú sabías que esto enganchaba ya, y la gente se queda, no entendí eso. Probablemente Eso me, no. me vaya a matar, pero ¿sabes quién le pasó eso? A Yaisa, cuando Sí. empezó la clase aquí en Madrid. Ah. Porque, a ver, la gente en Murcia es bastante graciosa y Ya, bastante, ya. ¿sabes? Pero en Madrid la gente era como... Y los chistes de Yaisa, mi gordilla, sabe que son malos, hay que quererla para reírse. Lo entiende el que esté allá. No, pero me pasa, también hemos dado clases en otros sitios, en otros países. También tienes que aprender a adaptarte un poquito a ellos, ¿sí? Entonces no puedes creer tú que ese chiste que hiciste con tal persona te va a servir en todos lados. Está bien que seas como amigable y que intentes llegar a ellos, pero lo principal de tu clase es la información que vas a dar. Lo demás es para que la clase se haga amena. Mira, no el te centres carisma. solo en eso. Sea auténtico. Sí. Sea auténtico. Si eres un profe más serio, no pasa nada. No tienes que llegar con chistes porque a otro le funciona. O si ves a algún profesor un poco más serio y ese te está inspirando ahí, agárralo justo. Pero sea auténtico en tu clase. Saca tu personalidad. Y yo creo que hablando de errores comunes, no tener preparadas las playlists de la música que se va a poner mucho. en clase pasa mucho. A Inclusive nosotros la clase. inclusive a nosotros, bueno, a veces nos no pasa sé. que yo tengo ya una playlist y ya quemé una canción. Entonces voy teniendo como 2 o 3 canciones por mes, pero ya cuando las quemo, alguna nueva. Yo pido opinión de Yo la también pido gente, opinión de los alumnos. Alguna canción que les guste y también como Ángel. irlos haciendo parte Ángel, de si eso. ves esto, es contigo. Gracias. Siempre le pregunto a Ángel, dame una salsita ahí, una nueva. Sí, sí, sí. Así Entonces, ellos hacen parte de la clase. El tema de la música es súper importante, tener las playlists organizadas. Y el tema de las clases. Mira, hay profesores que se les da muy bien improvisar las clases porque realmente detrás de esa improvisación no es que viene de la magia, viene de que ya ha trabajado anteriormente muchas cosas y es capaz de hacer una clase en el momento. Eso también es admirable. Pero hay otros que o simplemente tienen un mal día y se nota muchísimo cuando la clase no está preparada. Sí, que a todos nos ha pasado. Sí, sí, sí. A todos nos ha pasado y porque mira, tú tienes mamá, papá, novia, novio, gato, perro, alguno se te muere o peleaste o tal y tú también eres una persona con sentimiento y puedes tener un mal día. Pero sí es verdad que yo creo que era la siguiente pregunta en plan a la metodología. ¿Cómo preparar una clase? Si tú tienes tu clase preparada y lo que no te preparaste fue la parte de la secuencia, pues puedes tirar ese día de técnica, ¿no? Tienes tu parte del calentamiento montada, tienes tu parte de las diagonales o técnica y tal, y dices, chicos, hoy vamos a trabajar esto porque no me dio tiempo a montar la secuencia o estoy mal, ya cada uno la confianza que tenga con los alumnos. Yo sí es verdad que yo les digo, por ejemplo, ayer que llegamos de la negra directamente, esta voz, esto se está grabando post negra. ¡Chachán! Entonces, si es verdad que yo digo, mira, estoy cansadísimo y venimos espesitos. Entonces la gente lo entiende, empatiza y uno confía en quiénes somos dando clases, porque ya tenemos la experiencia y ya tenemos las clases más. Está su Aún parte del así, calentamiento técnico y la parte de la secuencia, pues ese día te puedes permitir, bueno chicos, vamos a hacer esto por aquí, por aquí, por aquí. Sí, eso por ejemplo, hay veces que uno también no se siente muy bien y bueno, uno intenta dar la clase, lo que pasa es que para mí siempre es como una responsabilidad de que esa gente vino a tu clase porque a lo mejor está agobiado de trabajo y quería divertirse porque está, entonces yo intento en lo posible entregar mi 100 en ese momento, que a lo mejor ese en el momento mi 100 es un 60%, pero te lo estoy entregando lo que yo puedo en ese momento allí, porque también se valora que la gente esté allí. Y sabes también qué pasa, que esto se nota cuando es desorden, cuando es desorganización, que no tienes preparada la clase. Si tienes un mal día, de verdad, mira, no te dio tiempo porque estás muy full. Se nota cuando es eso. Entonces, cuidado con con no preparar las clases. Por lo menos que no sea siempre, se nota. A ver, ¿qué haces? Esto en la relación con los alumnos, ¿vale? Porque ya hablamos de cómo crear un ambiente de confianza y motivación en la clase, un poco con lo que ya hablamos. Pero en esta, ¿qué haces cuando un alumno se frustra o no avanza al ritmo del grupo? Es que hemos tenido muchísimos casos y depende del por qué viene la frustración. Hay gente que simplemente ha tenido un mal día
hay gente que tiene condiciones físicas que les impide más hacer otra cosa. Entonces por eso tienes que ser como muy, primero observador para saber y intentar entender por qué a esa persona no le está saliendo. Y luego nosotros siempre decimos que tenemos una parte de psicología allí inmersa. Bueno, una gran parte. Sí, porque tú tienes que saber cómo sacarle algo a las personas. No tiene que salirte perfecto el paso. Fíjate un objetivo tangible, un objetivo que puedas conseguir en ese momento, así pequeño. Escalones cortos. De escalón, exactamente. Porque vamos a poner un ejemplo de giros, que a veces son de las cosas que más cuestan. Tú quieres dar ya 3 giros perfectos, pero todavía de repente no tienes bien la postura, la pisada, no estás agarrando el cuerpo. Entonces yo digo, hoy no te va a salir esos 3 giros como estás, no pasa nada. Pero tu meta hoy es que las rodillas se mantengan flexionadas y juntas. Y ahí tú le vas fijando a un objetivo más accesible y esa persona pues puede sentir que está logrando algo. Y también es verdad que, por ejemplo, nosotros cuando damos clases de los giros, que es parte del calentamiento que tenemos, por ejemplo, en pareja, le decimos, chicos, los giros son complicados. Tienen que conocer su cuerpo y las posturas y las preparaciones y el tiempo y no sé qué. Y luego llévalo a pareja, el líder, el follower. Entonces, como son muchas cosas, concéntrense primero en aprenderse la forma. Luego, cuando ya no estés tirando de memoria porque te tienes que aprender el orden, vas ajustando y vas cuadrando las sensaciones y así va. Entonces, en esta medida en la que el alumno entiende cómo trabajar, va a mejorar. Y muchas veces eso falta. Que pasa muchas veces también. Los alumnos no saben trabajar y el profesor no sabe explicarle cómo tiene que trabajar. Pero es que también pasa mucho. Solo le explica los pasos. El tema de compararte con el que está al lado. Porque si tú ves que a todos en la clase no le está saliendo el giro, tú dices, vale, es algo que todos vamos a estar en el mismo nivel. Pero cuando tú ves que la mayoría les está saliendo y a ti no, a ti te frustra. Entonces esa es la parte donde tenemos que intentar psicológicamente ir, oye chicos, no pasa nada, todos tenemos un mal día, vamos a aprovecharlo lo más que podamos. Entonces hay que saber, digamos, entender un poco por qué la persona a veces se tiene que enseñar a los alumnos a ser alumnos. Yo hoy en Élite, otra vez, pues que hoy di clase ahí, les estoy explicando cómo hacer una diagonal y les dije, chicos, por cómo no saber hacer una diagonal es como por lo que a veces no quedan en un casting. O sea, se nota la profesionalidad, pero estoy hablando del tema de bailarines. Y a veces una persona que viene estresada de su trabajo, aunque la clase sea para divertirse, y hay información que tienes que ir aprendiendo si quieres mejorar el nivel. Y como sepas cómo trabajar, sí te vas a divertir, pero es que también te puede frustrar muchísimo. Y hay que enseñar a los alumnos a ser alumnos. A ver, aquí, carrera y crecimiento del profesor. ¿Qué pasos prácticos debería seguir alguien con su formación, espacios, promoción? ¿Qué pasos? Lo primero es lo que hablábamos, literalmente ver clase de algo. Actualizar el contenido de las clases. Si tú en el momento en el que vas y tienes tu grupo de alumnos, ya yo tengo mi grupo de alumnos de los lunes a las 8 y el conocimiento que tú estás dando va a tener un límite y ese grupo va a avanzar a menos que siempre les dejas ir y agarras uno nuevo. Entonces yo creo que es importante la formación, actualizar el conocimiento o tú mismo ir indagando en tu técnica, en tu personalidad como artista, como profesor e ir sacando cosas nuevas. Mira, sabes que siempre está el tema de también los puristas, que esto yo lo aprendí así hace 20 años y todo, y luego están los mismos creadores de esos pasos que ya hoy en día lo hacen diferente, lo han modificado. Entonces, ¿por qué si esa persona que lo creó se está actualizando, tú que lo aprendiste de él hace años, no te actualizas también? Entonces yo creo que eso es normal, es parte de todo, hasta de la música, que ahí atención a tenía eso. Que mira, a ver, espacios, ¿no? El espacio donde das clase, yo lo llevo un poco a yo creo que yo he dado clase en todo tipo de espacios. Claro, ciudades, cuando doy clase en una discoteca, cuando doy una clase regular, cuando doy una clase para bailarines. Yo creo que como el tipo de clase. Tipo de clase, ¿no? Porque bueno, aquí abro un melón. Voy a dar clases de básico porque es lo más fácil. No vamos a meternos en ese melón, ¿o sí? Cuidado. Cuidado, las clases de básicos son muy importantes, muy importantes. Primero, para mí lo más importante, tienes la responsabilidad de enamorar a esa gente para que vaya a bailar, a cantar. O sea, tienes la responsabilidad de que esa gente le guste y se enamore de la salsa. Así es. Lo segundo, los fundamentos. O sea, si agarras manías y ahí, luego quitarla. Es verdad que tenemos que ser también como realistas también, de que yo no le voy a pedir a que una persona me ejecute la técnica perfectamente, pero sí necesito que por lo menos la conozca para que mientras vaya avanzando sepa por dónde ir. Sepa por dónde ir. Sí, porque si no, o sea, yo no te voy a exigir a ti que las primeras clases tú me la hagas perfecto, pero si tú ya estás escuchándome todo el tiempo diciendo la pisada cuando voy hacia atrás no bajo el talón, de tanto escucharlo, llega el momento que te saldrá natural y no bajarás el talón. El cuerpo hace el clic.
Exactamente. Pero ahora, retomando el tema de los espacios, es conveniente que un profesor pues vaya cambiando el grupo donde da clase, un grupo de niños, una clase en una discoteca, una clase en un congreso, no es lo mismo, eso también te pone a ti en una manera de dar clase. Sí, pero también es verdad que hay personas que se valen para estar en todos y hay otras personas que Ujú. tienen que también ser como realistas de a mí se me da bien es trabajar con niños. A mí Sí, se me da bien porque también esa es la otra. Estamos hablando de que no necesitas ser un gran bailarín para ser un gran profesor, pero no sí. necesitas ser un profesor perfecto en todos los ámbitos. También tú tienes que encontrarte. Nosotros por nuestra, vamos a decir, trayectoria hemos trabajado tanto con niños, con adultos. He tenido la oportunidad hasta trabajar con niños con discapacidades, que también es otro tipo de enseñanza, que tienes que estar allí con ellos y te tienes que saber ir adaptando. Es verdad que a lo mejor me siento más cómodo con uno que con otro. Hay que saber cómo adaptar tu clase, que lo he dicho muchas Sí, veces, es que pero esto va un ¿cuántas poco con veces la no hemos adaptabilidad visto también. que en un congreso de baile se intenta dar una clase, vamos a decir, como muy técnica y la gente está en un multinivel y no te va a entender nada? O sea, tú tienes que ser No. como capaz de, aquí en este congreso yo voy a dar, sí, mi fundamento técnico está aquí, pero también voy a hacer que la pasen bien en esta parte. En nuestras clases regulares intentamos ser un poquito más estrictos con el tema La del técnica, fundamento de la técnica porque para eso claro. están. Una clase Entonces, regular es ir donde tú sabiendo vas a ir a dónde. trabajar semana a semana. Objetivo, Claro. importante, técnico, sí, te vas a aprender figuras, pero si tú quieres una figura y ya está, tú te vas a una discoteca donde tienes por 2 copas y no sé qué, acceso toda la noche a las clases, no sé qué, o sea, ya la gente lo O te sabe. aprendes de un TikTok una figura y tú ves cómo la Hombre, saca. será por figura. Pero Así sí es verdad es. que por clases regulares ahí es donde tú machacas más la técnica. Una clase en un congreso, en una disco, pues tienes que ser un poquito más flexible con eso y aparte. Así Pues es. resumimos esto también en la adaptabilidad, la verdad. Pero yo sí creo que es verdad, por lo menos en mi experiencia, y por eso puse esta pregunta, que a mí me ha ayudado muchísimo cambiar de espacios donde doy clases, porque vas agarrando como experiencia. Sí, y que luego cuando también te acostumbras a que siempre das como el mismo tipo de clases, en el mismo sitio y tal, llega un momento que no aportas a veces cosas nuevas y te estancas, que todos sentimos a veces que nos estancamos, pero bueno, es ir buscando otras motivaciones y otras Mira, cosas. para ir finalizando, ¿qué te ha enseñado a enseñar? ¿Qué me ha enseñado a enseñar? O sea, pero ¿qué me ha enseñado a enseñar o qué me ha dejado la enseñanza a mí? ¿Qué te ha enseñado a enseñar? A enseñar. Voy a decir que el tiempo, no sé, Ujú. ay, no sé, es que se me viene más por el Yo, otro lado, ya va. equivocarme. Ah, claro, desde luego. Equivocarme. Hay que permitirse el error, sobre todo trabajar con conciencia, ¿no? En plan de esto, ¿estaba trabajando mal o era el recurso que tenía en ese momento? Cada uno va haciendo con lo que tiene, lo que puede, y por eso yo creo que también es muy importante el tema de la formación, Sí. entender que hay mejores cosas, maneras de hacer las cosas, tener la humildad para decir, chicos, aprendimos esto este fin de semana porque nosotros mismos lo hacemos cuando nos vamos a un congreso, esto lo dijo tal persona y nos gusta y ahora en adelante lo vamos a hacer Sí, así. Tener como esa humildad, pero también el respeto contigo mismo de permitirte el error y agarrarlo realmente. Eso es lo que te va a dar la experiencia. permitírtelo a ti y aceptar que la gente también no va a entender todo lo que tú digas También. a la primera. O sea, tú también tienes que saber que esa gente, hasta cuándo presionar y hasta cuándo no. Porque también hay personas que Ujú. necesitas meterle un poco ahí de densidad y hay otras que no tanto. ¿Cómo ha cambiado tu relación con el baile desde que enseñas? Para mí, al enseñar, he aprendido más yo. ¿Por qué? Porque tú en una clase, tú a veces copias cosas y no sabes No cómo lo sabes, haces. no Es en el sabes. momento donde tú vas a explicar, hasta un compañero. Tú llega un compañero y te Sí. pregunta, oye, ¿qué dio el profesor que yo llegué tarde? Y tú al intentar explicarle a ese compañero lo que estás haciendo, lo que aprendiste, de repente te vas dando cuenta hasta de detalles que tú tienes o de, oye, y a lo mejor si se hace de esta manera queda mejor. O sea, tú, el enseñar te mejora a ti una Pero porque barbaridad. eres consciente. O sea, Sí, en el exactamente. momento en el que lo explicas o hablas las cosas, por eso que también, pues, bueno, te lo puede decir cualquier psicólogo, hablar las cosas eres consciente, lo estás diciendo. Y enseñar te ayuda a ti realmente a estar consciente de lo que tienes que hacer Así. y no dejarlo pasar debajo de la Y mesa. encontrar también tu camino, porque hay veces que hemos visto muchas clases con un profesor en concreto, pero tú cuando vas a dar esa clase no la terminas dando igual que No, él ni porque intentes hacerlo. O sea, tú al final le aportas algo a eso que aprendiste. Lo mismo que decíamos, nos encanta ver clases por fuera, pero de repente si ese profesor lo hizo en el 1 y en el 5 ahora nosotros, oye, vamos a hacerlo en el 2 y en en el el 2 y en 6. el 6 o ahora vamos a hacerlo en vez de aquí, aquí arriba a ver qué sale. Y Ujú. cómo vamos creando cosas nuevas. Entonces, yo siento que yo con eso mejoro cada día y me voy dando cuenta hasta de los errores que yo tengo. Si pudieras hablarle al tú de antes de empezar a enseñar, ¿qué le dirías? Uf, antes de empezar a enseñar. Para mí la enseñanza, en ese momento que yo venía como de muy disciplina, yo hacía artes marciales y todo, era el único objetivo para ser grande. Luego con el tiempo yo entendí que eso, aquí hay personas de todas edades, de todas cosas, y me costó al principio
como adaptarme a poderle llegar a diferentes personas, porque yo antes quería solo enseñar para lo que yo quería, que era voy a competir, voy a hacer todo lo demás. Entonces en ese caso yo creo que lo primero que me diría es ser paciente y entiende que no todo el mundo quiere lo que tú quieres. Paciencia. Pero paciencia en el sentido, mira, yo en el momento en el que entendí que la gente no tiene por qué saber las cosas, o sea, lo que es lógico para ti no es lógico para el otro, wow, cambié muchísimas cosas, porque realmente, y fue donde empecé a trabajar la conciencia en los alumnos, como de, chicos, realmente, o sea, lo están entendiendo, porque hay muchas veces que hasta, mira, yo mismo cuando estoy haciendo una clase, si estoy muy cansado o tengo la cabeza en otro lugar, estoy repitiendo, solo estoy repitiendo, pero realmente no estoy entendiendo. Y es importante que hasta cuando tú estés cansado, o tengo alumnos que a veces se sientan porque están lesionados, siéntate, pero escucha la clase. Tú puedes aprender sentado, no simplemente tienes que estar bailando para aprender. Entonces yo creo que la conciencia es súper, súper, súper importante. Y consejo para los profesores, la gente no tiene que asumir que saben las cosas, o sea, no es lógico. Entonces para eso, ese es tu papel. Eso es el típico de, esto tiene que salirte natural, sí, empezar, claro, natural para quién, a lo mejor para ti que desde pequeño has crecido con esa música, con ese entorno, pero para alguien que no es natural. Entonces tienes que tener cuidado con esas palabritas. Y bueno, hasta aquí sería, yo creo que increíble, ¿no? Sobre todo espero que de verdad ayude a alguien, porque hoy en día yo creo que cada vez hay más clases. La gente nos pregunta, ¿a usted le molesta que no sé, de sus compañías hagan cada vez haciendo más clases? Al contrario, nos alegra, porque se supone que lo que nosotros estamos haciendo se va a seguir transmitiendo y se va a ir evolucionando y todo lo demás. Totalmente. Pero sí es verdad que cuando uno está comenzando, a veces le damos prioridades a cosas que no son importantes y dejamos otras aparte. Sí. Entonces, nuestro público tenemos una responsabilidad. Aunque creamos que esto es solo por hobby, somos responsables de que esa gente se enamore de esto y de que esa gente disfrute y luego haga las cosas bien. Increíble, me encantó. Ahora ya yo no quiero decir nada. Respuesta de mí, sé que es mi Venezuela. Y la paz mundial. Mr. Wonderful. Mira, yo creo, ahora es que se me olvidó qué iba a decir. ¿Qué le dirías a toda esa gente que está enseñando ahora, que está comenzando? Ah, no, yo le quería decir algo. Gente, profesores, bailarines. No cualquiera puede ser profesor. Uf, yo aquí me voy a abrir un melón y se me va a lanzar mucha gente encima. Todo el mundo podría ser profesor. Yo sí creo que cualquiera podría ser profesor si sigue estos consejos que nosotros en nuestra humilde opinión y experiencia le hemos dado. Es importante que tú te formes, es importante que tengas un poco de metodología, que organices tu clase, que organices las playlists, que estés preocupado por querer darle lo mejor que tengas en ese momento al alumno y crear conciencia en el alumno y en ti. Y saber hasta cuándo puedes ofrecer. O sea, tú podrías ser un buen profesor hasta este punto. No tienes por qué ser el profesor de todo. Totalmente. Yo puedo ser bueno en corregirte esta cosa y hasta aquí ofrezco. Y ser claro con la gente. Y te van a buscar por eso mismo. Y, cuidado también, a mí lo que me molesta de esto es que no cualquiera puede ser profesor, es que se le dice desde el odio y desde el... Sí, todos hemos visto como personas que no están capacitadas empiezan a dar clases. No cualquiera es buen profesor. No cualquiera es buen profesor. Pero cualquiera puede mejorar y es que yo creo que debería atacarse desde ese punto. No cualquiera es buen profesor, pero enseñar a la camarera de la esquina me puede enseñar algo. Aprendemos todos los días de todo. Pero sí es el punto de que a veces se va como con miedo. Sí, como te da miedo entrar a la industria, te da miedo en tu primera clase en un congreso. Y hay quien, pero porque yo creo que en la danza se va como con miedo de que tienes que estar súper preparado para dar clases. Quizás yo lo único que sé enseñar es esto y lo que te ofrezco es esto. Y me estoy preparando para mejorar y para darte algo mejor. Pero... Ha pasado. Voy a poner un ejemplo. Tú a lo mejor no te sientes con un nivel de baile súper grande, pero eres accesible, eres agradable. Una persona que está comenzando, dependiendo de quién sea, a lo mejor se va a ir más contigo que con el mega bailarín, porque va a decir, yo no puedo hacer eso. Claro. Yo no voy a poder hacer lo que le está haciendo, pero lo que le está haciendo el otro profesor quizás sí. Entonces lo que hay que saber a qué público tú te quieres dirigir, y ser claro de eso y qué puedes ofrecer. Y necesitamos gente que enamore a la gente de la salsa. Así es. De la salsa. Necesitamos gente que enamore a la gente de la salsa. Estamos en un momento donde el baile social está llegando muchísimo. O sea, ahora hay casi que mejor nivel en el social. Bueno, y nosotros vivimos en España, en bachata es una locura. Una locura. Y las competiciones se están yendo ya por los yacanjil. Sí. O sea, por el tema del social, de la improvisación. Entonces, con el tema del salsa namá, por ejemplo, también la gente está conectando con esa parte de la improvisación que a mí me parece increíble. Entonces, hay que hacer que la gente se enamore de la música. Entender la improvisación desde otro punto de vista, porque antes improvisación tiene que ser coger todos los golpes de la música y tal. Claro, no necesariamente. No. O sea, es como tú llevas todos esos conocimientos que tú tienes y aprendes a disfrutar con eso que tienes. Y como está esa tendencia de que la gente realmente quiere aprender a bailar social, pues lo primero que tienes que hacer es enamorar a la gente de ella misma. O sea, mira, estas son tus herramientas, aprende a utilizarlas y ya está. Así es. Pero si vas con el miedo de tienes que hacerme 3 giros, tienes que hacer esto, es que no haces esto, eres madre mía, qué pereza. Y también para los nuevos profesores. Si quieren ser nuevos profesores de salsa, simplemente sigue todos estos consejos que te hemos dado.
Nosotros, su bailarina de confianza, Amen y Y Daniel. Daniel. Nos vemos, chicos. Hasta Chao. luego.